Bueno, hoy quiero hablarles de inclusión. Inclusión, por supuesto, entre subespacios, que es el tema que estamos estudiando. Entonces, dados dos subespacios, vos tenés S, T, subespacios. ¿Cuándo vamos a decir que un subespacio está metido adentro de otro? ¿Qué tiene que pasarle a un subespacio para poder considerar que está incluido en otro? Acá para fijar ideas, recordá que, qué sé yo, si te parás en un espacio de referencia, por ejemplo en R3, uno piensa R3 como su espacio vectorial, entonces ¿quiénes serían los subespacios de R3? Las rectas por el origen y los planos por el origen. Entonces uno pensaría, ¿cómo tienen que ser los subespacios? Qué sé yo, una recta para estar incluida en un plano, ¿no? Eso sería la situación gráfica que uno se imagina. Bueno, antes de pensarlo, de decir alguna propiedad que nos ayude a ver cuando un subespacio está incluido en otro, vamos a escribir cuándo están incluidos como conjuntos, ¿no? Porque antes de ser subespacios, S y T son conjuntos. Entonces, como conjuntos, decimos que S está contenido en T si y solo si para todo elemento S que esté en S, tiene que pasar entonces que este elemento esté en T. Si ocurre esto, aunque para cualquier elemento de S también estaba en T, decimos entonces que el conjunto S está incluido en el conjunto T. ¿Sí? Pero entonces cuando uno tiene un subespacio tendría que poder hacer esto, agarrar cualquier elemento del subespacio y tratar de ver que está en el otro subespacio más grande. Bueno, por suerte, por ser subespacios, tenemos una propiedad que es la que voy a mostrar ahora, que evita un poco tener que trabajar con todos los elementos del subespacio. Y dice que si S está generado por ciertos vectores, si S es el subespacio generado por, acá le pongo B1, qué sé yo, BR, poner que tenés R vectores, este es un conjunto de generadores de tu S. Cada BI, ¿ves? Cada BI está dentro de S, porque ¿quiénes son los elementos de S? Al estar definido así, como el subespacio generado por estos B1 hasta BR, S son todas las combinaciones lineales de estos vectores. O sea que un elemento cualquiera de S es un alfa 1 por B1 más un alfa 2 por B2 más bla 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 bla, un alfa R por BR. Ese sería cualquier elemento genérico de S. Cada BI de estos es un elemento de S, ¿ves? Bueno, entonces si vos tenés S dado por generadores, ¿no? Si si cada B sub I de estos que están acá, que ya era un elemento de S, está también en T, entonces todo el subespacio S está contenido en T. Esto me va a querer decir que si yo quiero ver cuando un subespacio está metido en otro, con ver que cada uno de los generadores de el S está dentro de T, eso me aseguraría entonces que S está contenido en T. Vamos a escribirlo con palabras. Entonces, para ver. Entonces sería como un es decir, ¿no? Para ver que S está contenido o igual a en T, bastará ver que cada uno de los vectores de un conjunto de generadores de S es un elemento de T. O sea, pertenece a T. Si hacemos eso para cada uno de los vectores que forman parte de un conjunto de generador, de S, lo haces para finitos elementos, ¿ves? Acá para nosotros nuestros conjuntos de generadores siempre son finitos. Entonces, si vos lo haces para cada uno del un conjunto de generadores, estás viendo que cada uno de estos está en T para finitas elementos. En cambio, si te agarras de la definición de conjuntos, tenés que hacerlo para cualquier S que está en S. Ahora, al hecho de ser subespacios, te garantiza que si para cualquiera de los BI está en T, entonces todo eso está contenido en T, porque fíjate que si cada uno de estos BI está en T,
como T es un subespacio, multiplicar por alfa, multiplicar por escalares, es un elemento de T. Y sumar dos cosas de T es un elemento de T. Eso hace entonces que si cada uno de estos BI está en T, perdón, lo digo de nuevo, eso hace entonces que si cada uno de estos BI está en T, cualquier combinación lineal de estos BI va a ser un elemento de T, con lo cual todo elemento de S estaría perteneciendo a T, ¿sí? Entonces, para ver que un subespacio S está metido dentro de otro que se llama T, tenés que tener al S dado por generadores, agarras cada uno de los generadores y te fijas si forman parte del otro subespacio T. Si cada uno de los generadores de S están también dentro de tu subespacio T, entonces todo el subespacio S está contenido en T. Bueno, vamos a contar una observación con respecto a las dimensiones. Si S está contenido en T, entonces la dimensión del S es menor o igual que la dimensión de T. ¿Sí? Bueno, esto sobre la inclusión. Me gustaría hablar ahora sobre la igualdad de subespacios. Bueno, ahora queremos hablar sobre la igualdad de subespacios. Es decir, tenemos dos subespacios S y T, dos subespacios. ¿Cuándo vamos a poder decir que S y T son exactamente el mismo subespacio? ¿Esto cuándo vamos a poder decirlo, no? Es la pregunta. Bueno, en principio, como son conjuntos, ¿no? Vamos a poner acá. Un conjunto es igual a otro si y solo si S está contenido en T y T está contenido en S. Es decir, dos conjuntos son iguales si se da la doble inclusión. Si uno está contenido en otro y el otro está contenido en uno, en realidad es el mismo conjunto. Esto como conjunto, ¿sí? Ahora, como son subespacios, tenemos una propiedad que nos va a ayudar a ver cuándo dos subespacios son iguales. Que dice, si vos tenés dos subespacios, tal es que uno, vos sabés que uno S está contenido en T. Y sabés además que la dimensión de S es exactamente igual a la dimensión de T. Entonces, el subespacio S y T es el mismo subespacio, ¿sí? Entonces, si vos tenés dos subespacios y sabés que uno está metido dentro del otro, porque hiciste toda esta cuenta con cada uno de los generadores del S y viste que estaban en T. Entonces vos podés ver que un S está metido dentro de otro que se llama T. Y podés ver que tienen la misma dimensión, entonces los subespacios son iguales. Si dos subespacios, uno está metido adentro de otro y tienen la misma dimensión, entonces son el mismo. Bueno, ahora sí vamos a hacer algún ejemplo. Un ejemplo que tiene varios ítems porque va a estar pensado, es un ejercicio parecido a uno de la guía. Ahora le pongo cuál. Al 13 de la guía, que de paso vamos a aprender algunos conceptos. Al 13 de la guía, ¿no? Vamos a ir poniendo todos los ítems. Te damos S, un subespacio dado por generadores. Digo que S es el subespacio generado por en R4 por estos vectores 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 1. ¿Sí? Y T también es un subespacio de R4, pero al T lo vamos a definir por ecuaciones. Son los X en R4 tales que la primera, X1 menos X2 más X3 menos 2X4 es igual a 0. Claramente a esta altura estos dos son subespacios. El S por ser el subespacio generado por el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos dos, y el T por ser las soluciones de un sistema homogéneo, ¿viste? El sistema homogéneo está formado por una sola ecuación. Los dos S y T son subespacios dentro del espacio vectorial R4, ¿sí? Bueno, ¿qué queremos ver? En la parte A de este ejercicio queremos ver que decidir si S está contenido en T. ¿Está S contenido en T o no? Entonces, ¿cómo hago para ver si S está contenido en T? Y bueno, me voy a agarrar de esto que hicimos recién.
¿no? Tengo acá. Un subespacio está contenido en otros y solo sí para todo elemento. Bueno, pero voy a aprovechar que son subespacios los que estoy trabajando. Entonces al S lo miro como sistema de generadores. El S es el subespacio generado por estos dos. Está dado por generadores. Entonces, si cada uno de los generadores de S es un elemento de T, mi S está metido en T. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a escribirlo. Como S está dado por generadores para ver si S está contenido en T, bastará ver si cada uno de, bueno, ¿cómo lo pongo? Bastará ver si el 1, 1, 0, 0 pertenece a T y si el 0, menos 1, 1, 1 pertenece a T. Bueno, veamos eso. Pongo un putito ahí. Veamos. ¿Sí? El 1, 1, 0, 0 es realmente un elemento de T. Bueno, ¿cómo hago para ver si este es un elemento de T? Tengo un vector de 4 coordenadas y me pregunto si está en este conjunto. Y bueno, un vector de 4 coordenadas está en este conjunto si satisface la condición, ¿no? Que la primera menos la segunda más la tercera, bla, 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 es igual a 0. Entonces, vamos a meterlo en la ecuación y vemos. Lo reemplazo. ¿Qué queda? La primera, 1, menos la segunda, 1, más la tercera, 0, menos 2 por la cuarta, 0. Y me pregunto si me da 0 esto. Y sí, da 0, ¿no? 1 menos 1, esto da 0. 0 es igual a 0. Perfecto. Esto entonces lo que me dice, entonces me dice que el 1, 1, 0, 0, que era uno de los generadores de S, también está en T. Bueno, ahora hago lo mismo con el otro. Veamos. Sí, ¿cómo era el otro? 0 menos 1, 1, 1. 0 menos 1, 1, 1. Que es un elemento de S porque está dentro de los que lo generan. Está en T. ¿Cómo hago para ver si está en T? Lo meto en la ecuación. Acá pongo flechita. Queda la primera, 0. Menos la segunda. Más la tercera. Menos 2 por la cuarta. Y me pregunto si esto da 0. Queda 1 más 1 menos 2. Da 0, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, el vector 0 menos 1, 1, 1, que es un vector de R4 y que también está en S, está también en T. Entonces, si los dos elementos que forman parte del conjunto de generadores de S están dentro de mi subespacio T, entonces todo S está contenido en T. Entonces, decidir si S está contenido en T. Sí, señores, S está contenido en T. Acá está. Lo tenemos a S todo metido dentro de T. En la parte B vamos a hacer algo distinto, un poco más lento de lo que dice la guía, y vamos a hallar, así de paso repasamos, base y dimensión de S y de T, de los dos. Así que bueno, me agarro con S. ¿Dónde estaba mi S? Acá lo tengo. Ese es el subespacio generados por estos. ¿Cómo hago para encontrar una base? Y una base es un conjunto de generadores que sea linealmente independiente. ¿Tengo un conjunto de generadores de S? Sí, porque me lo dieron así. ¿Son linealmente independientes? Y sí, mira, porque este no es múltiplo de este y además si los acomodo con la regla práctica no me quedan escalonados, así que no me queda ninguna fila de ceros. Así que una base de S es exactamente estos dos. ¿No? Entonces ponemos base de S y pongo esos dos. 1, 1, 0, 0. 0 menos 1, 1, 1. Y entonces la dimensión de S, que es la cantidad de elementos de una base, los cuento, digo dimensión de S es 2. Es como que S es como un plano, ponele en R4. Bueno, ahora buscamos lo mismo de T, base y dimensión de T. Ahora busco base y dimensión del subespacio T.
Bueno, miremos a T. T está definido por ecuaciones. Tengo como dos caminos, ¿no? Por un lado, bueno, primero busco base y dimensión, digamos, a manopla. ¿Cómo era buscar base y dimensión? Haciendo todas las cuentas. Y bueno, tengo que buscar un sistema de generadores que sea linealmente independiente. ¿Cómo hago para buscar un sistema de generadores? Busco la paramétrica. Las soluciones de T en forma paramétrica. Entonces vuelvo a escribir la ecuación de T. T dice x1 menos x2 más x3 menos 2 por x4 vale igual a 0. Entonces, qué sé yo, ponete que despeje x1 es x2 menos x3 más 2 por x4. Acá x2, x3 y x4 van a ser las variables libres. x2, x3 y x4 van a ser las variables libres y x1 la dependiente. Entonces, cuando armo toda la cosa de 4 coordenadas, en lugar de x1 me queda x2, ya pongo lo que es, x2 menos x3 más 2x4. Esto es en el x1. En el x2, x2 porque es libre, en el x3, x3 y en el x4, x4. Saco x2 para afuera y queda 1, 1, 0, 0, más. Saco x3 para afuera y queda el menos 1, 0, 1, 0. Saco x4 para afuera y queda el 2, 0, 0, 1. Hasta este momento, estos tres vectores que aparecieron son un conjunto de generadores o sistema de generadores del subespacio T. O sea, hasta ahora, así como lo tenemos, T es el gen de estos tres. 1, 1, 0, 0. Ahora pintaron las comitas, ¿vieron? Menos 1, 0, 1, 0. Y 2, 0, 0, 1. Ahí está. Puedo decir que esto es una base y tiene que ser LI para que sea una base, así que tengo que hacer esa cuenta. Veo LI por regla práctica. 1, 1, 0, 0, raya B1. Menos 1, 0, 1, 0, B2. 2, 0, 0, 1, B3. 1, 1, 0, 0, raya B1. Sumo, me queda 0, sumo 1, sumo 0, no, B1 más B2. Esta menos 2 por esta, o sea, la fila 3 menos 2 por la fila 1. No copié acá la cuenta, pero no importa. Esta menos 2 por esta me queda 0. Esta menos 2 por esta me queda menos 2. Esta menos 2 por esta me queda 0, ¿no? Esta menos 2 por esta me queda 1. Y acá me queda B3 menos 2B1. No sé si ya se dieron cuenta, pero ya me puedo dar cuenta de que son LI. B1, acá seguro no me va a entrar 0, 1, 1, 0, B1 más B2. Y acá, ¿qué cuenta tendría que hacer? Tendría que hacer fila 3 más 2 por la fila 2. 0, 0, fila 3 más 2 por la fila 2, 2, fila 3 más 2 por la fila 2, esto. Y en el último cachito que iría, fila 3, que es B3 menos 2B1, más 2 por lo que hay en la fila 2, que es todo esto. Todo esto iría acá, ¿no? Que ahora lo acomodo y lo pongo como más escueto. 2 por B1, más 2 por B1, más 2 por B2, espero no pifiarla, menos 2B1 más 2B1 se fue. Y entonces lo que queda acá es B3 más 2B2. La verdad que no importa mucho porque hasta este momento ya te diste cuenta que te estaba quedando escalonado, ves que ya está escalonado, que no lograste ninguna fila de ceros y por lo tanto tus vectores son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, entonces tenés una base. Esta es una base de T, ¿no? Sabemos que hay muchas. Menos 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1. Esta es una base de T. ¿Y cuánto vale la dimensión de T? Bueno, la cantidad de elementos en una base, que es 3. Perfecto.
Tenemos una base de S, tenemos una base de T y tenemos las dos dimensiones. Antes de seguir con el otro ítem del ejercicio, quiero contarte otra manera de pensar la dimensión. Este es la ecuación que define al T, ¿no? Bueno, si yo pienso en hacer, o sea, si yo quiero enfocarme en la dimensión, ¿no? Enfocarme en la dimensión, no en hallar una base, quiero encontrar la dimensión, nada más, sin pasar por todo este problemón de hallar la base. Puedo pensar en qué es lo que quiero hacer. Para encontrar la dimensión necesito una base. Para encontrar una base necesito un sistema de generadores que sea ley. Entonces tendría uno que hallar la paramétrica. ¿Y viste qué es lo que haría? Despejamos cualquiera, tal lo que hicimos, y queda en función de las otras tres. Va a quedar dependiendo de 3 parámetros, ¿sí? Que las otras son las variables libres. O sea, puedo como pensar esto en la mente. Y lo que terminan pasando esos 3 parámetros termina siendo esta cuenta. 4, que es la dimensión, menos 1, que es la cantidad de ecuaciones que tiene tu sistema, ¿sí? Porque ecuaciones que te digan algo posta, ¿no? Si acá pongo 2 ecuaciones donde la segunda es múltiplo de esta, qué sé yo, 3x1 menos 3x2 más 3x3 menos 6x4 igual a 0, la segunda ecuación, por más que haya 2 ecuaciones, no me dijo nada nuevo, ya es lo mismo, era la misma que la primera ecuación, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo puede uno obtener la dimensión también? Haciendo la dimensión de todo el espacio menos la cantidad de ecuaciones, posta, ecuaciones como independientes si querés, ecuaciones de verdad que te definen el S, ¿sí? Acá como hay una sola es esta sola. Entonces ese 4 menos 1 que sería dimensión de T, que es 3, la puedo pensar como 4 menos 1. Este 4, ¿quién es? Es la dimensión del espacio total del B y este 1 es la cantidad de ecuaciones. De ecuaciones, pongámosle independientes, ¿no? Que te digan cosas distintas. Ya sabes, si te pongo 2 ecuaciones que son la misma, no la cuentes 2 veces. Este 4 menos 1 es este 3, que es en realidad lo que uno obtiene con la base. Bueno, ahora sí, corto y sigo. Bueno, ahora el ítem que les quiero proponer dice lo siguiente: hallar una base de S y extenderla a una base de T. Esto es lo mismo, es equivalente a hallar una base de T que contenga a una base de S. ¿Sí? Estas son como las palabras mágicas que aparecen acá en esta parte, ¿no? Entonces, esto es equivalente a, no sé qué subrayar, así, esto es equivalente a hallar una base de T que contenga una base de S. Son dos cosas equivalentes. Yo puedo pensar en la base del chiquito y agrandarla hasta llegar a la base del grande, eso es extenderla, o puedo pensar que quiero hallar una base del grande que contenga, donde pueda ver ahí adentro, la base del chiquito. Es la misma cosa, ¿sí? Por la cuestión entonces es que vos tenés que encontrar una base del más grande que contenga al más chiquito, ¿sí? Busco entonces una base de T que contenga a una base de S. Y acá vamos a estudiar bien qué quiere decir el que contenga. Que contenga quiere decir que vos mires esa base y veas ahí la base de S, ¿sí? Si yo miro esta que está por acá, ¿dónde quedó? Acá. ¿Tengo las dos acá? Acá tengo las dos, mira. Tengo la base de S y tengo una base de T. Yo miro la base de T, tiene este y este. Acá adentro, ¿encuentro los que dije que eran la base de S? Y este lo encuentro, es el mismísimo, pero este no. Perdón, este no. Este que está en S no está dentro de T. Entonces, hallar una base de T que contenga una base de S quiere decir que mi base de T tiene que aparecer S1, S2, ¿qué le pongo acá?
B, después vemos cómo tiene que ser ese. Tienen que tener, ¿por qué necesito 3 cosas? Porque previamente habíamos visto que la dimensión de T tenía que ser 3, ¿sí? Entonces, si tengo que encontrar una base de T, va a estar formada por 3 elementos. Bueno, pero ¿qué quiere decir que contengo una base de S? Que contengo una base de S quiere decir que estos dos que estén acá tienen que ser una base de S. ¿Y por qué le pongo 2 y no 1? Porque habíamos visto antes que la dimensión de S era 2. Entonces, ¿cómo hallo una base de T que contenga una base de S? Buscando una base de T donde 2 de esos sean una base de S y el otro que vamos a buscarlo juntos, ¿sí? Entonces, con lo que tenemos, puedo decir base de T igual, y tengo una base de S, y sí, entonces me la copio. Me copio a este y a este como los primeros elementos, ¿no? Sería 1, 1, 0, 0, y después teníamos el 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1, 1. Este sería el S, bueno, ahí está, ¿no? Así. Estos que están acá son una base de S. ¿Sí? ¿No? ¿Ves? Míralos. Base de S. Dijimos que eran estos dos y los mandé ahí. Bueno, base de S. Entonces yo estoy mirando una base de T que contiene una base de S. Me falta definir quién es este vector B, qué es lo que tiene que cumplir este vector B. Bueno, a ver qué tiene que cumplir este vector B. ¿Qué es lo que tengo que pedirle? Bueno, a este B tengo que pedirle que esté en T. Porque si no está en T, sonamos, ¿no? Lo que estoy buscando es una base de T. Y también tengo que pedirle que sea LI con los demás. Y después le voy a mostrar que con pedirle solamente estas dos cosas alcanza para tener una base de T, ¿sí? Bueno, entonces empecemos buscando esto y después les hago la cuenta de por qué con esto me alcanza, ¿no? Porque esa base que voy a encontrar es realmente un sistema de generadores LI de mi subespacio T. Bueno, acá le voy a poner, mira qué lindo, voy a poner una llavecita así que queda muy bonito este rosa. Bueno, ¿cómo hago para encontrarle un B ahí? Y acá agarro mi B, mi T, perdón, este es mi T. Y digo, bueno, puedo agarrar cualquiera de acá y meterlo ahí. Y bueno, este no, este claramente no lo puedes agarrar. Porque si metes ese, que es el mismo que el primero, esto que está acá no va a ser nunca LI, así que no estaría cumpliendo con esta parte, ¿no? Entonces debo ponerle a alguien que esté en T, que no sea este. Bueno, puedo elegir este o cualquier combinación lineal de los tres, ¿no? Acá yo no voy a hacer esta cuenta, pero por ejemplo, ponele que elijo este y tengo mi conjunto formado por este que estaba en ese, este que estaba en ese, y acá le mando este 2001. Sé solamente que están en T, pero sé que este B que elegí, este leí con los anteriores, y no, tengo que ponerme a plantear la regla práctica, ¿no? Entonces, la trampa, qué sé yo, la ayudita por ahí, o ¿no? ¿Cómo le pongo? Acá, una observación, ponele, qué sé yo. Vamos a buscar B que esté en T tal que la cuenta de ver LI con los anteriores sea fácil. Esta es como mi avivada, ¿no? Voy a agarrar un B que está en T, pero no cualquiera, no voy a meterle cualquiera, no voy a ponerle este y después tener que ver la independencia lineal con la regla práctica o con lo que fuera. Ahí laburo de más. Voy a tener la astucia de agarrar un B que esté en T, pero que además ya veamos de entrada que se leí con los anteriores solo de verlos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál propongo. Proponemos B igual. Si quiero que sea LI con los anteriores, me imagino la regla práctica que después la voy a terminar escribiendo, pero para que sea claramente LI tiene que arrancar con 0 y tiene que seguirle un 0, ¿no? Así me queda. Este que empieza con 1, el siguiente que empieza con 0 y el siguiente que tiene 0, 0. Bueno, me faltan definir la segunda, la tercera y la cuarta coordenada. Me agarro a T. Acá estaba T. Mi B está arrancando con 0, 0, me faltan 2 coordenadas. Pero si este es 0 y este es 0, ¿no? Estos dos, me pinté todo el dedo, estos dos valen 0. ¿Qué puedo poner acá para que esté en T? Y por ejemplo puedo poner un 6 y 3.
¿no? 6 acá y 3 acá me da 0. O puedo poner un 2 y un 1 que es más cortito. Si acá pongo un 2 para X3, acá pongo un 1 para X4, ya está. 2, 1. Propongo este. Veamos que cumple todo. 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 1. Y este B que elegimos, 0, 0, 2, 1. A veces pinto comita, a veces se fue comita. Esto me está poniendo nerviosa. Ahí está. Veamos que esto es un conjunto de generadores de T linealmente, dice ahí, independientes. Veamos que este conjunto es una base de T. Es decir, veamos que este conjunto formado por estos 3 vectores con este inventado cumple que es un sistema de generadores de T y que es linealmente independiente. Si este conjunto genera todo T y es linealmente independiente, es una base de T. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos eso. Entonces la parte primera, vamos a ver primero leí. Entonces con la regla práctica, voy a utilizar la regla práctica. Pongo el primer vector, 1, 1, 0, 0. Este se llamaba, bueno, le había puesto S1 en algún momento. S1. Después tenemos el segundo, 0, menos 1, 1, 1. 0, menos 1, 1, 1 es el S2. Y el inventado, el B que inventamos es el 0, 0, 2, 1. 0, 0, 2, 1. Este es el B. Bueno, ¿ves? Este es un S. ¿Ves que está escalonado? Entonces esto es claramente, no me quedó ninguna fila de ceros, así que esto es claramente leí. ¿Sí? Son linealmente independientes. Qué bueno, carita feliz. ¿Sí? Bueno, entonces, independencia lineal tenemos. Ahora quiero ver estos 3 vectores generan todo T. ¿Sí? Bueno, y esta es como la parte un poco que acá se usa un poco más de teoría. ¿Cómo hago para ver que estos 3 vectores generan todo T? Acá para ver que este sistema de generadores genera todo T, puedo hacerlo de 2 maneras diferentes, ¿no? Puedo pensar en la propiedad anterior, en un video pasado, que decía que si uno tiene la dimensión del subespacio y tiene esa misma cantidad de vectores ahí adentro del subespacio que son linealmente independientes, generan todo T, ¿sí? Entonces, ¿cómo ponemos? A ver. Veamos que estos generan todo T, ya que 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1, son 3 vectores pertenecientes a T. La dimensión de T es exactamente 3 y son LI. Entonces, por la propiedad de un video pasado, estos 3 vectores generan todo T. Ahí está. Otra forma de ver que generan todo T es usando todo lo anterior de las inclusiones y las igualdades. Otra forma de ver que generan todo T, ¿no? Estoy diciendo. Otra forma de ver que generan todo T es, bueno, yo me armo el gen. Me armo el gen de estos 3 que tengo. El subespacio generado por estos 3 vectores. Y lo llamo, qué sé yo. ¿Cómo querés que se llame? ¿W? Bueno, W. Lo llamo W. La pregunta es, ¿este W es igual a T? ¿No? Yo me armo el gen. ¿Es lo mismo que T? Si es lo mismo que T, entonces estos 3 vectores generan T, ¿no?
porque W es lo mismo que T. Bueno, esa es la pregunta. ¿Será igual a T? Bueno, ¿cómo hago para ver que estos dos espacios son iguales? Y bueno, por un lado tengo la dimensión. ¿Cuánto vale la dimensión de W? Y como estos son 3, son claramente LI por la regla práctica, así que está generado por estos 3 vectores y los 3 son LI, la dimensión de W es 3. ¿Y cuánto es la dimensión de T? Es 3, que ya la habíamos visto. Y entonces digo, estos dos espacios tienen la misma dimensión. ¿Sé de alguna contención para afirmar que son iguales? Sí, sabemos que W está metido en T porque cada uno de los elementos que generan W está en T. ¿Sí? Entonces, W está metido en T, ya que 1, 1, 0, 0, 0 menos 1, 1, 1 y 0, 0, 2, 1 son todos elementos de T. Pertenece a T, pertenece a T, pertenece a T. ¿Sí? Entonces, si tenés un subespacio metido en otro y los dos tienen la misma dimensión, entonces este W es exactamente igual a... Se me mandó una cosita para abajo. Es exactamente igual a T. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto entonces? Que si W y T son iguales, esto que está ahí genera todo, estos 3 vectores generan todo T. Y si generan todo T y son linealmente independientes, son una base de T. Uno, 1, 0, 0, 0 menos 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Y son una base de T, pero no cualquiera, porque los dos primeros que ves, estos dos que están acá, son base de S. ¿Sí? Bueno, entonces acabamos de hacer lo que dice el ejercicio, que es encontrar una base de T que contenga una base de S. O lo que es lo mismo, extender una base de S a una base de T. O sea, agregarle lo que le haga falta a la base del chico para construir una base del grande. Y ahora quiero hacer el último ítem, que es encontrar una base de R4 que contenga una base de S y una base de T. Entonces, lo primero, lo que tengo que formar es una base de R4. Una base de R4, ¿cuántos vectores va a contener? Y tiene que contener 4 vectores, ¿no? Porque la dimensión de R4, recordemos que la dimensión de R4 es 4, ¿no? Entonces va a tener 4 vectores acá. Pero esos 4 vectores, dentro de esos 4 vectores tengo que poder ver, leer una base de S y una base de T. Entonces lo que hago es, me abuso de lo que construimos anteriormente. Si lo encuentro, ¿no? ¿Dónde está? Parate, se me mezclaron todas las hojas. Acá está. Acá está. Es 1, 1, 0, 0. Otra vez, ¿no? Cuando tengo el 1, 1, 0, 0. El 0 menos 1, 0 menos 1, 1, 1. Y el 0, 0, 2, 1. 0, 0, 2, 1. Esto es lo que habíamos conseguido hasta acá. ¿Qué teníamos hasta acá? Teníamos que estos dos, primero, son una base de S. Base de S. Después vino este, 3, este vector, y con estos que están acá, estos 3, forman una base de T. ¿Sí? Entonces, con estos 3 vectores, no tenés todavía una base de R4, porque para encontrar una base de R4 necesitas 4 vectores, pero con estos 3 vectores tenés en principio una base de S y una base de T. Ahora, ¿cómo hago para extender esto a una base de R4? ¿Cuántos vectores me faltarían? Y me faltaría solo uno, ¿no? ¿Y cómo me garantizo que lo que ponga ahí sea una base de R4? Y con poner un vector que sea de R4, ¿no? No va a tener más que 4 coordenadas ni menos. Con poner un vector que sea de R4 LI con los anteriores, ya me garantizo que esas cuatro cosas generan todo R4. Y como son LI, van a ser una base, ¿no? Entonces acá tengo que poner a alguien, voy a ponerlo como hoy, voy a poner ¿qué le pongo? Un W acá. Y ahora vamos a poner qué es lo que tiene que cumplir este W. Este W, ¿qué tiene que cumplir? A este W le meto así. ¿Qué tiene que cumplir este W? W tiene que estar en R4 y W tiene que ser LI con los anteriores, que siguiendo el mismo procedimiento, al tener 4 cosas LI dentro de un espacio vectorial de dimensión 4,
te lo generan. Y si te lo generan, tenés un sistema de generadores. Y si tenés un sistema de generadores que además es LI, es base. Entonces ya está, que es lo que queríamos, una base. Bueno, entonces vamos a tratar de formular a alguien. Ahí vamos a inventar el W. Base de R4. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué W meto? Acá la pongo. ¿Quién sería mi W? Oh, vamos a ponerle... ¿quién sería mi W? ¿Cómo invento mi W? ¿No? Lo tengo que inventar con todas esas condiciones que puse ahí. Entonces vuelvo a copiar, así lo invento pensando en lo que quiero. 0, menos 1, 1, 1 y 0, 0, 2, 1. Bueno, aquí viene W, 4 coordenadas. 4 coordenadas que sean LI con estos. Imagínatelos en la regla práctica. Si te los imaginas en la regla práctica, tenés este, tenés este, tenés este. Y ahora quiero inventar el último, que es el W, ¿no? ¿Cómo tendría que inventarlo de tal manera que la regla práctica me garantice independencia lineal? Y seguro tiene que empezar con 0, 0, 0, ¿o no? ¿Está bien? Tiene que empezar seguro con 0, 0, 0. Bueno, ¿y ahora qué le puedo poner? Y cualquier cosa menos 0. Si le pones 0 sonaste porque ya el 0, 0, 0 no es LI con los anteriores, ¿no? Justamente. Pero cualquier cosa que no sea el 0 para la cuarta coordenada te garantiza independencia lineal. Y le vamos a poner un 23 y no, le vamos a poner lo más cómodo que tenemos, que es el 1, ¿no? Entonces, este sería un candidato para W muy bonito. Ahí está. Este W está en R4 y es LI con los anteriores. Ahí está. Está en R4 y es LI con los anteriores. Entonces, estos 4 vectores... A ver cómo puedo ponerlo así, mirad. Estos que están acá son son 4 vectores L y dentro de un espacio de dimensión 4, que es todo R4. Entonces generan todo R4. Y si generan R4 y son LI, son base. De R4. Y entonces, si son bases de R4, terminamos lo que nos propusimos, que es encontrar una base de R4 que contenga a una base de S y una base de T. Que vos dentro de la base que pusiste puedas distinguir una base de S y una base de T. Me gustaría repetir eso acá en todo ese lío de cosas que puse. Bueno, lo voy a poner de nuevo listo. La base de R4 que estamos construyendo sería por B número 1000. Escribo los mismos vectores por B número 1000, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 0, 0, 0, 1. Ahí está. Pero quería poner esto acá sin todo ese rayerío. Esta que está acá es una base de S. Voy para arriba. Y esto que está acá, hasta acá, es una base de T. Entonces tenés una base de R4 toda entera formada por 4 vectores. Tienes una base de R4 que contiene a una base de S y una base de T. Y que contiene es esto, que vos la puedas leer ahí mismo. Bueno, espero que se haya entendido.